Ты сдаешься в плен? Да, він здається в плен. Из какого подразделения? Штаб Z? Мы своих не бросаем. А вы бросили нас. Что мы всех бросили. Вы нас бросили. И мы не знаем, что как. Как быть на эту тему? Вы мне скажите, что нам делать и как дальше жить. El video muestra a la Brigada de Operaciones Especiales Azov capturando a 3 prisioneros cerca de Kremina, en la región de Luhansk. El campo de batalla es un cementerio a cielo abierto. Restos de cuerpos alcanzados por las explosiones y las balas se mezclan con el barrio y la vegetación. Los rusos que no mueren ni consiguen huir son atrapados como prisioneros de guerra y llevados a un centro de detención en Kiev. El extenso e improvisado pabellón alberga soldados, ex-convictos y mercenarios, todos piezas de una maquinaria que Moscú parece haber descartado. Desmoralizados y heridos, esperan a ser intercambiados para regresar a su patria. El aire es denso, cargado de desesperanza. Para muchos de ellos, ser olvidados por su país es peor que morir en la trinchera. El Escuadrón Azov es una formación de la Guardia Nacional de Ucrania, fundada en mayo de 2014 como una milicia paramilitar voluntaria en la lucha contra las fuerzas prorrusas en la guerra del Donbass, en territorios que habían sido tomados por Moscú y los rebeldes ucranianos. En febrero de 2023, ante la invasión rusa, Ucrania anunció la incorporación de la brigada a la nueva Guardia Ofensiva. Durante el mes de julio de 2024, Azov asaltó un sistema de trincheras ruso posicionado en el bosque de Serebriansky. Los combates a lo largo de la línea de fosas de cientos de kilómetros han dejado innumerables víctimas. Los soldados disparaban a quemarropa mientras caminaban por las estrechas excavaciones y utilizaban granadas y rifles M4 para hacer retroceder a sus enemigos. En el brutal asalto, escondidos en la profundidad de las trincheras, algunos de los soldados rusos no pudieron escapar. Decidieron rendirse y se entregaron al enemigo. Heridos, y algunos incluso en condiciones de salud graves, fueron tomados como prisioneros por Ucrania. La gran mayoría no parecían estar muy preparados ni física ni armamentísticamente. 3 de ellos, Anton Alexeyevich, Sergei Ivanovich e Ildar Karimov, fueron detenidos y trasladados a Kiev, donde luego de ser encarcelados, contaron su dramática experiencia. Abandonados por sus equipos en la línea de trinchera, su única esperanza era no ser asesinados. Según el relato de los prisioneros, la orden que recibieron del ejército fue atravesar la línea de fuego y encontrar un camino a los refugios subterráneos, donde debían atrincherarse y esperar. Pero al llegar los encontraron destruidos. En ese momento, una tropa de soldados ucranianos comenzó a dispararles. Вылезти или убежать, но ему сразу прилетело в голову, он лежал там живой, все, кровь истекала только. Мы его копались. Лежал, не понимал ничего, его контузило уже неоднократно. Его не контузил, у него там поле в башке было. Азов подошел к нам туда. Los 3 comentan que al salir de las trincheras, los ucranianos los tomaron como prisioneros. Estaban conmocionados y no podían escuchar nada de lo que los soldados les decían. Sorprendentemente, a diferencia de lo que esperaban, los soldados de Kiev les ofrecieron agua y comida. Lo que siguió fue el largo camino al centro de detención. Allí se han reservado una planta entera para prisioneros de guerra rusos. Hay 16 celdas, cada una de las cuales alberga entre 2 y 4 reclusos. Aunque el número cambia constantemente cada vez que hay un intercambio de soldados entre los países,
Muchos de los soldados rusos creen que las fuerzas de Azov están formadas por sanguinarios mercenarios que los someterán a torturas y castigos en prisión. Sin embargo, a diferencia de estas creencias, una vez detenidos, los rusos son llevados al servicio de atención médica, donde revisan sus heridas. Muchos de ellos llegan con fracturas, cortes o esquirlas enterradas en el cuerpo, producto de las explosiones. Luego de recuperarse son trasladados a la prisión, donde se bañan y reciben comida y agua. En otros videos proporcionados por la Azov, los soldados de Kiev interrogan a los rusos sobre las razones que los llevaron a la guerra. Denis Tikhonov y Eduard Kotov, dos rifleros privados capturados, cuentan sus experiencias y revelan una nueva cara del ejército de Moscú. Почему решил идти служить? Кредиты, работы нет. И ты думал, поеду сейчас повоюю, распределяюсь кредитами, да? И шо, как? Ну вот, я здесь. Ничего не нужно выдумывать, просто говори, где есть. Деньги. 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 А кем ты работал раньше? Сторожем. Сторожем. Ambos fueron enviados con su equipo a transportar soldados derribados en un enfrentamiento, pero fueron atacados brutalmente y un baño de sangre convirtió el rescate en una improvisada y mal coordinada retirada. Los soldados huyeron hacia las trincheras, donde esperaban refugiarse de los bombardeos, pero nada de eso sirvió porque los ucranianos ya habían tomado el lugar. Denis y Kotov, aturdidos por las explosiones y sin saber a dónde ir, solo pudieron acercarse a las tropas del enemigo y rendirse. Junto a ellos se encontraban algunos prisioneros más, aunque no parecía tratarse de soldados profesionales. En otros tiempos, los hombres apresados eran combatientes bien entrenados, parte de una maquinaria bélica aterradora. Pero hoy, Ucrania captura ex convictos, enviados al frente sin preparación ni esperanzas de sobrevivir. Estos grupos son conocidos como Tormenta Z. Las unidades han sido reclutadas en las prisiones bajo la promesa de libertad y un salario básico a cambio de luchar en la guerra. Poco a poco, estos escuadrones han sustituido a los soldados profesionales. Сказали, подпишешь контракт на СВО, то есть мы тебе это спишем. То есть, как говорится, заманчивое дело. С нашими зарплатами в России ты будешь еще лучше проще сдохнуть, сходить и, как говорится, денег больших хапнуть и про тебя забудут. Antes de la guerra, Anton Alexevich, de 25 años, estaba cumpliendo su tercera sentencia de prisión por posesión de drogas. Le prometieron un historial limpio si se alistaba para luchar, pero no sabía que sería enviado a la línea de fuego. Esperanzado por dejar atrás su pasado entre rejas, aceptó el trato. Lo que siguió fueron apenas 2 semanas de entrenamiento básico antes de ser enviado al terreno. Allí, esperaba ubicarse en la línea de defensa, pero estuvo combatiendo en el frente de batalla, donde fue enviado a morir. Cuenta que pasó 3 días escondido en las trincheras al sur de Bakhmut, soportando el infierno de los proyectiles y los morteros. Tuvo que huir atravesando el campo lleno de cráteres y cadáveres, producto de las brutales explosiones. Refugiado en la trinchera y con un rifle y una granada en mano, Anton pensó en luchar, pero nunca tuvo la oportunidad. 2 granadas cayeron dentro del refugio, y aunque la profundidad lo salvó de la explosión, no pudo evitar entregarse. Плюс пішла мощно. Укриття! Граната! Блядь, проблема. Sumido en la oscuridad y la cortina de humo, Anton se arrodilló, esperando lo peor. Creyó que lo torturarían brutalmente, como había visto en la televisión rusa. Entonces, pensó en tomar su rifle y acabar con el martirio. Sin embargo, no tuvo el coraje para hacerlo. Sergei Ivanovich, comandante de armas, cuenta una historia similar. Decidió unirse a la guerra para ganar dinero y salir de las deudas,
pero nunca imaginó con lo que se encontraría. Hijo de ucranianos, años antes del conflicto, decidió alejarse de sus padres y migrar a Rusia, sin imaginar que en el futuro tendría que enfrentarse con su pasado de la manera más brutal. En el combate, luego de un ataque, su superior había huido, dejándolo solo, escondido en una trinchera. Las ametralladoras y los tanques habían masacrado a todo su equipo. Sergei relata que el armamento que usaban nunca respondía bien, así que sin muchas opciones decidió rendirse. A pesar de que creía que su destino era la muerte, fue llevado a un hospital de campaña ucraniano donde atendieron sus heridas. Recuerda que, desde Rusia, solía ver imágenes de la guerra por televisión, pero nada de lo que experimentó en la batalla se asemejaba a lo que había observado desde su sillón. En las noticias, la información era alentadora. El ejército ruso era descrito como una fuerza arrasadora que traía justicia a aquellas tierras corruptas. Sin embargo, en el campo de batalla las cosas eran muy distintas. Sergei confesó que nunca se había sentido tan solo y abandonado. El miedo era la emoción que lo dominaba. En su narración de los hechos, recuerda que lo enviaron a inspeccionar zonas de peligro, sin ninguna estrategia ni preparación. Allí fue que, por primera vez, comprendió que para su propio ejército, su vida no valía nada. Ante las cámaras, confiesa que luego de su experiencia, si volvieran a ofrecerle aquel trato, con seguridad se negaría. Ninguna oferta podría valer el horror de estar en el campo de batalla nuevamente. La situación fue parecida para Denis, quien, a pesar de no ser un ex convicto, también relata haberse sentido completamente engañado por su propio ejército. Твое отношение к войне и к СКО. Я против. Всё. Потому что по телеку показывают одно, но по факту другое вообще. Обманывают. Да. А что по телевизору говорят? Ну, типа тут наемников много, то все. На самом деле я еще здесь верну. Estas experiencias se suman a las de otros prisioneros. Todos denuncian haber sido enviados al frente con poco apoyo y casi nada de formación. Apenas fueron entrenados para usar sus rifles y realizar torniquetes en caso de heridas. Anton también cuenta que sus comandantes se drogaban con las reservas de analgésicos que encontraban. Bajo la influencia de aquellas sustancias, enviaron a los soldados a dar pelea en medio del fuego y la balacera de los morteros de Kiev. Decepcionado con el trato de su país en el combate, Anton confesó haber recibido destrato y abuso de parte de sus superiores. Su experiencia no se pareció en nada a lo que le habían contado en Rusia. По телевизору говорили одно, на самом деле вообще все другое. Толку. А что по телевизору? Ну то, что все хорошо, все идет нормально, все идут вперед, а в итоге nunca вперед не идет. Entre los prisioneros entrevistados, la sensación de traición es palpable. Saben que no valen nada para su gobierno y que han sido abandonados. En sus entrevistas, todos relatan haberse dado cuenta de esta situación, cuando tuvieron que enfrentarse a un enemigo mucho más brutal del que les habían hecho creer en el ejército antes de partir a la guerra. Luego de pelear en zonas donde el combate se había tornado en una verdadera carnicería, con poca formación y mala artillería, la respuesta estaba ante sus ojos. Rusia los había enviado a morir. Ни минометы, как они будут обещать, работать будут, ничего нет, как не было. Птичек нету, ничего нету, БПЛАшников тоже нет. Ни гранат, ничего не дали, ни аптечек. У нас было по 3 магазина, что ли, всего лишь, и автомат. Больше ничего не было. En el centro de detención, los soldados ucranianos esperan poder intercambiar a los prisioneros por sus compatriotas cautivos en Rusia. Pero las esperanzas son pocas, ya que la mayoría de ellos son prescindibles para Moscú. Denis y Kotov se muestran decepcionados y molestos con el trato que recibieron. Lo único que desean es poder abandonar Ucrania y olvidar todo, como si se tratara de un mal sueño, una pesadilla de la cual quieren despertar. Делать здесь нечего. Все. Отношение командования к вам в 3 словах.
Просто холодное отношение. Получается, что сейчас нас свои же бросили, кинули, получается, по-русски говоря. Так получается. Sergei confía que sus heridas lo mantendrán alejado de futuros despliegues y de la prisión una vez que sea intercambiado. Anton no está tan seguro. Rusia endureció sus sanciones por rendición voluntaria en septiembre de 2022, imponiendo hasta 10 años de cárcel. Ambos aspiran a volver con sus familias y poner sus vidas en orden, aunque saben muy bien que podrían terminar nuevamente en prisión. Al igual que ellos, para Eduard Kotov, el deseo de regresar se ve empañado por su traumática experiencia. Su mensaje al ejército ruso es contundente. Так прямо, так сказать, по-простому, да? Как хочешь вообще, говори, что хочешь от души. Пацаны, вот вы нас бросили двоих, не помогли. Хотя мы и просили, по рации вызывали. А вы так поступили, я не знаю, как. Не, своих, как говорят, все говорят, своих не бросают, а вы бросили нас, получается. Desde el inicio del conflicto en 2022, cientos de prisioneros de guerra han sido intercambiados entre ambos países. Durante los 2 años que lleva la guerra, los niveles de destrucción en los enfrentamientos han crecido de manera impensada, y con ellos, el número de soldados capturados. La última negociación significativa se realizó en abril de 2023 y estuvo compuesta principalmente por soldados de las unidades Azov. Luego, los intercambios se vieron interrumpidos producto del bombardeo a un avión ruso el 24 de enero de 2024, que llevaba soldados ucranianos presos. Se trató del Ilyushin 276, que según Moscú transportaba a 65 hombres del ejército de Kiev y fue atacado por un misil Patriot de fabricación estadounidense. Putin denuncia que la agresión fue realizada por el mismo ejército de Ucrania, y si bien el presidente Volodymyr Zelensky no niega la versión rusa, pone en duda que en el avión se encontraran verdaderamente los soldados ucranianos. Ahora, retomados los acuerdos, un nuevo intercambio fue consumado como la primera negociación de prisioneros desde entonces. Un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que el 31 de enero de 2024, 195 militares rusos que estaban en peligro de muerte durante su cautiverio fueron devueltos a cambio de 195 presos del ejército de Kiev. El organismo a cargo de los prisioneros de guerra en Ucrania confirmó que la negociación incluyó a marines y médicos de combate y que 36 de los que regresaron tenían heridas o enfermedades graves. La guerra continúa, implacable, y a los prisioneros rusos, atrapados en un limbo de desesperanza y abandono, solo les queda entregarse a la espera. Saben que no son una prioridad para su país. Aquellos que sobrevivan y quizás logren regresar, no saben si serán bienvenidos o castigados. Hasta entonces, la situación se vislumbra bastante oscura para ellos, y su destino depende del progreso que Moscú logre en el enfrentamiento. Al final, en medio de la guerra, la esperanza no es algo que muchos se puedan permitir. Es así como llegamos al final de este informe, al menos por ahora. Si te interesa nuestro contenido, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.